Señoras y señores, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar en la hora 22. Hay un tema que en estos momentos en República Dominicana está copando la atención del mundo jurídico, del mundo legislativo, del gobierno. Me refiero al tema de la ley de fideicomisos, la cual ya está avanzada protocolarmente dentro de la burocracia legislativa y ha sido aprobada en una de las dos cámaras. Hay un aspecto de la figura fideicomiso para la legislación de República Dominicana, la legislación con la cual nosotros caminamos de la mano, con la cual nosotros hacemos todo tipo de gestiones legales, que cuando escuché de mi invitado su criterio, me quedé de una sola pieza. Pero va a ser él quien explique qué sucede con nuestra legislación y la figura del fideicomiso. Yotin Curi David está en la hora 22. Buenas noches, Yotin. Buenas noches, Gregory. Muy contento de estar nuevamente aquí en el programa, debatiendo temas de actualidad. Cierto, y temas delicados, temas finos en el aspecto jurídico, como es el fideicomiso. El fideicomiso. De acuerdo a lo que me has explicado y que he leído en algunos escritos que haces, el fideicomiso, en palabras llanas, no aplicaría a ser utilizado con la legislación nuestra, que es francesa. ¿Puedes explicarlo? ¿Cómo no? Fíjate, para que la gente entienda, no vamos a dar explicaciones técnicas de lo que es el fideicomitente, el fideicomitido, nada de eso. Vamos a decir, fideicomiso es una entidad que administra bienes ajenos. En este caso, el sector privado estaría administrando bienes públicos. Eso es para que se entienda rápido y de manera breve. Es que un tercero administra los bienes de otro. Eso es el fideicomiso. Vamos a ver, respondiendo a tu pregunta. Cuando yo, Gregory, estaba redactando mi tesis doctoral sobre el Fondo de Comercio, me tocó estudiar el fideicomiso de manera profunda, en vista de que en Francia hay una gran discusión sobre si el Fondo de Comercio es una universalidad jurídica, sobre si es una universalidad de hecho, o si es un patrimonio de afectación. El patrimonio de afectación, por definición, es el fideicomiso. Todos los autores, como por ejemplo Jean Gougenot, autor francés, Georges Ripert y Roblot, y muchísimos autores más, todos coinciden en una sola cosa. El derecho francés, que es nuestro derecho, no admite patrimonios de afectación. Y no lo admite por la sencilla razón de que es dividir el patrimonio. Y el patrimonio es uno e indivisible de todas las personas, de las personas físicas y morales. ¿Incluye esto al Estado dominicano? Al Estado tiene un patrimonio. El Estado no tiene varios patrimonios. Ya. Un solo patrimonio, teóricamente, ¿verdad? Estamos hablando de manera técnica. Todos tenemos un patrimonio. Independientemente de que yo tenga miles de millones de pesos, es un solo patrimonio. ¿Qué ocurre? Dicen estos autores que el Fondo de Comercio no puede ser un patrimonio de afectación porque eso sería segregar el patrimonio, admitir una teoría que no encaja en el derecho romano-germánico, sí en el derecho anglosajón, porque esta figura se denomina trust. Ya, que es muy común, por ejemplo, en Estados Unidos. El primero en este país que escribió sobre el fideicomiso trust, y mucha gente no lo sabe, fue don Luis Julián Pérez, en un libro que es difícil de encontrar. Hace años yo me topé con ese libro en la biblioteca de mi padre y comencé a leer sobre el fideicomiso. El fideicomiso es sencillamente una entidad que se encarga de administrar bienes ajenos. Pero volviendo con el tema, todos los autores entienden que los patrimonios de afectación es imposible en nuestro derecho,
Primero porque divide el patrimonio y segundo porque es fuente de fraudes. Se ocultan patrimonios, se evaden disposiciones legales. Por ejemplo, una persona que tenga varias propiedades puede perfectamente, de conformidad con estas leyes, crear un fideicomiso con su casa, otro con la oficina, otro con una finca que tenga por ahí, e insolventarse. Cuando sus acreedores pretendan cobrarle lo que debe, se van a encontrar con un sujeto insolvente porque todo lo ha colocado en fideicomisos. Ha dividido su patrimonio. Ha dividido sus patrimonios. Y la prenda de los acreedores, es el patrimonio del deudor. Ya. O sea, es una manera fácil de distraer bienes. Por ejemplo, otro principio que se viola del derecho positivo nuestro. Cuando una persona fallece, su patrimonio se transmite a sus herederos. Nosotros tenemos la legítima hereditaria, que es una porción que la ley reserva a los herederos. Cuando es uno es la mitad, cuando son dos, una tercera parte puede disponer el propietario, y cuando son tres o más, el propietario solamente puede disponer de una cuarta parte de su patrimonio. Que si desea puede, por ejemplo, donarla. Donarla, pero una cuarta parte. Una cuarta son parte. Varios, Muy bien. No todo. ¿Por qué? Porque hay una reserva hereditaria en favor de los hijos. Con el fideicomiso, una persona, y eso lo hacen muchos ricos dominicanos, cuando ven que sus herederos no tienen las aptitudes, las capacidades para administrar la fortuna que van a dejar, crean fideicomisos para que lo administre un tercero. Y así el patrimonio, al momento de su muerte, no se transmite a los herederos. Fíjate tú cómo a través de estos mecanismos se evaden disposiciones legales. Y entonces... O sea, yo te estoy poniendo dos ejemplos simples. Okay. Caso de muerte, caso de acreedores que quieran cobrarle a una persona y de repente esta persona dice, no, yo soy insolvente. En la todo práctica, es de los fideicomisos, todos mis bienes, ¿me entiendes? Se ha realizado ese movimiento jurídico, pero no quiere decir que sea legal. No, bueno, ahora es legal porque tenemos una ley. Bueno, ley de fideicomiso. Lo que pasa es que es incompatible con nuestro ordenamiento jurídico. Y eso no lo tomaron en cuenta quienes propiciaron esa ley. No se detuvieron a estudiar, nadie se detuvo, y ahora tenemos el problema, que yo sabía que eso iba a venir de los fideicomisos, independientemente de que sean públicos o privados. En esencia es lo mismo. El fideicomiso, reitero, no encaja en nuestro ordenamiento jurídico. En el anglosajón sí, porque en el anglosajón una persona hace lo que le da la gana con su patrimonio. Si tiene varios herederos y se lo quiere donar a un asilo de ancianos, lo puede hacer, a un hospital, a una escuela, a un grupo de personas, hasta una institución que administra animales. Perfecto. Y dejar a sus herederos sin un centavo. Bueno, es el caso de Bill Gates. Fíjate que solamente le está donando a sus hijos una pequeña porción de su patrimonio, el resto es para actividades benéficas. Eso no es posible en el sistema nuestro. En el sistema nuestro hay una porción reservada a los herederos. Por eso te digo, funciona en ese sistema jurídico, en ese modelo, pero no en el esquema nuestro. Entonces, ahora con todo esto, sucede que el Estado está dividiendo su patrimonio, lo está segmentando en red vial, en esto, en aquello. Y, en definitiva, eso genera también otros problemas, ya no de índole legal. Yo leía, Gregory, estaba leyendo sobre la ley de rendimientos decrecientes, que es cuando el capitalismo o las empresas se estancan, llega un momento en que para poder seguir expandiendo ilimitadamente su patrimonio, se apropian de los recursos públicos, de los servicios públicos, agua, luz, electricidad, todo, gas. Y entonces en fin, espérate, entonces, ¿qué mejor figura para esa misión de apropiarse de recursos públicos que el fideicomiso? O sea que encaja como el anillo al dedo para los sectores que se van a beneficiar
y van a administrar bienes del Estado como si fueran propios y que al final rendirán cuenta de la manera que ellos entiendan pertinente y ya veremos qué le quedará al Estado. Y esto plantea otro problema, que es cuando los grupos económicos en cualquier país se tornan poderosos y el Estado se va debilitando. Entonces hay serios problemas de gobernabilidad. Ejemplo, el caso haitiano. En Haití hay una oligarquía inmensamente rica y una miseria espantosa. Nosotros que heredamos, porque hay que decir la verdad, de la dictadura trujillista, un Estado fuerte, económicamente sólido. Vamos a ver, 60 años después que tenemos un Estado arruinado. Todas esas empresas, ¿dónde están? Han sido depredadas por estas mal llamadas democracias, políticos corruptos, empresarios inescrupulosos, quienes en connivencia han ido depauperando de manera gradual el Estado dominicano, donde tenemos cada vez un Estado más pobre, una oligarquía más rica, que es un pequeño grupo, y una gran cantidad de dominicanos emigrando hacia el exterior porque no encuentran posibilidades de ganarse la vida en su propia tierra. Y ese espacio que dejan los dominicanos es reemplazado por indocumentados haitianos. Pero ya ese es otro tema. Sí. Vamos a seguir, sí. a seguir con el tema jurídico. Sí, perdón, porque no, fue para mí, ¿verdad? Sí. No podía sustraerme al aspecto social. Pero reitero, el fideicomiso es una figura esencialmente incompatible con el ordenamiento jurídico dominicano que desafortunadamente no ha sido recurrida en inconstitucionalidad porque debió haber sido por la ley marco, porque ahora tenemos la discusión de si es ley orgánica, de si es ley ordinaria. Eso poco importa. Yeah. Yo que estoy en contra de los fideicomisos entiendo que es ley ordinaria también, porque el Tribunal Constitucional ha dicho que en estos casos solamente sería impugnable la ley marco, la ley general de fideicomiso, no aspectos de reforma o particulares como sería este tema del fideicomiso que se está debatiendo en el Congreso. Entonces, a propósito de esto, el hecho de que ya se esté formalizando, inclusive con la situación que se presentó inicialmente meses atrás, un año atrás, con Punta Catalina, que se miró para los lados y se notó que no teníamos ley de fideicomiso público, aunque sí en la práctica aquí hace años funcionan los fideicomisos privados. Sí, exacto. Y funcionan los que conozco de manera muy eficiente para ambas partes o para las partes. Entonces, al hacerse en este momento la parte pertinentemente legal, se compatibiliza la figura del fideicomiso a pesar de que en nuestro marco francés de legislación sea el que nos rige. Sí, aquí lo que pasa es que tenemos instituciones débiles, se aprueban estas leyes, se aplican, pero realmente, como te decía, el patrimonio del Estado es uno. El Estado no tiene diversos patrimonios como las personas físicas y jurídicas tienen, pero ok, ya está ahí. Exacto. O sea, algunos funcionarán bien, como el de Red Vial. Bueno, bien, funciona. Pero eso se corre un gran riesgo con esos instrumentos. ¿Por qué? Reitero. ¿Por qué? Porque el sector privado tiene la administración, el poder absoluto. Se evaden muchas leyes como la ley de compras y contrataciones. Pero no tiene acceso al inmueble, no tiene acceso al patrimonio. Está establecido que en los fideicomisos, así como en las alianzas público-privadas, hay una característica de que no es enajenable el bien inmueble del Estado, el derecho del Estado. Pero fíjate, eso responde, porque es que esto tiene muchas vertientes, Gregory. Como yo he visto algunas personas quienes han dicho, si todos lo vamos a concesionar por fideicomisos, ¿qué sentido tiene gobernar? Vamos a concesionar entonces también al gobierno para que lo administre un fideicomiso. ¿Me estás entendiendo? Gobernar es administrar bien fondos públicos. No es para que se le traspasen al sector privado prácticamente todo el patrimonio estatal
y que el Estado, reitero, sea cada vez más débil, más pobre, en detrimento de grupos económicos más fuertes, más poderosos, porque eso además tiene el aspecto social de que abre la brecha amplía la brecha entre ricos y pobres, la desigualdad, se concentra la riqueza siempre en los mismos sectores. ¿Quiénes son los que están detrás de los fideicomisos? Los sectores oligárquicos tradicionales, las familias que todos conocemos. Entonces, a mi juicio, eso, independientemente del aspecto legal, reitero, que no tolera, técnicamente hablando, independientemente de que algunos puedan funcionar bien, no tolera el fideicomiso porque supone una ruptura con el principio de la unidad del patrimonio. Pero, te reitero, ya el sector privado administrando los bienes en fideicomiso, entonces, prácticamente, como han dicho algunos, periodistas importantes por la red Twitter. Bueno, entonces, ¿qué sentido tiene gobernar? Si todo se va a concesionar a fideicomiso. O sea, ¿se continúa entonces a tu modo de juzgar legalmente, jurídicamente este aspecto? ¿Se continúa debilitando el Estado? Claro, claro. El Estado se continúa debilitando en la medida en que se muestre incapaz de administrar sus bienes. La escasa institucionalidad nuestra ha hecho que luego de haber sido decapitada la dictadura en estos 60 y tantos años de democracia, el patrimonio público haya ido mermando de manera progresiva, producto de privatizaciones, capitalizaciones, quiebras de empresas, y reitero, un patrimonio sólido que heredamos de una dictadura, hoy cada día esté más deteriorado hasta el extremo que el Estado se terminará convirtiendo, ese es el peligro que yo temo, Gregory, en una entelequia, que todo el poder sea transferido a grupos económicos y obviamente eso acrecienta la brecha entre ricos y pobres y más dominicanos el éxodo será mayor hacia el exterior, la invasión pacífica de indocumentados. Entonces el Estado se terminará convirtiendo en una inmensa factoría administrada por grupos económicos poderosos que a través de las diferentes figuras van a ir administrando y eventualmente adquiriendo bienes del Estado bajo diversas modalidades. Yo, por ejemplo, propondría, si vamos a hacerlo así, ¿por qué no lo hacemos a través de compañías, de sociedades comerciales? Es más transparente. Porque es que el fideicomiso tiene un aspecto de discrecionalidad muy amplio. Es como colocar al resguardo de la ley intereses. ¿En manos de quién? Ese poder discrecional, ¿en manos de quién? De quienes lo administran, de quienes tienen el control. A mi juicio, y lo he dicho en Twitter, el fideicomiso sirve para resguardar intereses de el ámbito de la ley, se resguardan. Porque es como crear un compartimento estanco. Quien lo administra actúa como dueño. Con un amplísimo margen de discrecionalidad, actúa como dueño. En definitiva, hay pocos controles, porque que se sustrae reitero, a los controles establecidos en leyes y funciona prácticamente, como vamos a decirlo, como si eso fuera un feudo. ¿Quién va a tener el control de esos fideicomisos? Tiene el Estado la capacidad de velar porque sean transparentes y funcionen adecuadamente. Me parece que no, porque si no tiene capacidad para administrar su propio patrimonio, mucho menos va a tener capacidad para velar porque cuando sean traspasados a otras manos. O sea que la figura del fideicomiso presenta muchos aspectos. Eso se va a ver en el tiempo, Gregory, en el tiempo. Supremo rector de todas las cosas. Ahora estamos en los debates teóricos. Quizás algunos puedan funcionar, otros no, pero reitero, eso va en contra de los principios generales del ordenamiento jurídico de la República Dominicana. Vamos a seguir de parte tuya, básicamente, Yotin, expandiendo didácticamente, como lo estás haciendo, el significado que tiene para la República Dominicana que empecemos a manejarnos, y digo empecemos porque parece que el asunto irá para largo por la intención que tiene el gobierno, y de eso también quiero que hablemos
Cada vez que veo al presidente motivar el fideicomiso, lo hace con bastante confianza y muy motivado a que es lo mejor que podemos hacer. Esos aspectos vamos a tocarlos después de esta pausa comercial. Hoy nos visita Yotin Curi David hablando sobre la figura del fideicomiso en República Dominicana. Venimos en breve. Yotin Curi, cuando yo alquilo mi casa y el inquilino empieza bajo un contrato a vivir en ella con su familia, automáticamente en la práctica yo pierdo el derecho de entrar a mi casa a menos que sea con una razón muy justificada. Correcto. Muy justificada. Se puede hacer un parangón entre la figura del fideicomiso y que hemos alquilado a sector privado el patrimonio del Estado. Es parecido, es parecido. Cuando tú alquilas tu casa, tú conservas la propiedad, pero eres el nudo propietario. La disposición y el uso está en manos de otro. Exacto. Es más o menos, es parecido, exacto. El ejemplo, sí. En este caso, el Estado sigue siendo dueño, en términos teóricos, pero el poder real, la administración, el uso, goce y disposición de las cosas y de los bienes está en manos privadas. Y yo te digo una cosa, señores, gobernar es administrar bienes públicos en beneficio de la colectividad, de la población. Eso es gobernar. Si gobernar es entregar los bienes públicos, el patrimonio público al Estado, a los particulares, perdón, sea bajo la modalidad del fideicomiso o cualquier otra modalidad. Entonces, que me expliquen qué sentido tiene gobernar. Pero hay una diferencia. Cuando se gobierna, no se persigue el fin de lucro, sino el interés general, el bienestar colectivo, que la riqueza llegue a un mayor número de personas. No yo lucrarme ni hacerme rico. El sector privado nunca va a administrar para favorecer al interés general ni a la población, sino para enriquecerse, para acrecentar sus ya abultadas fortunas. Entonces, ahí entramos nuevamente en el tema. En la medida que el Estado se debilita y los grupos económicos oligárquicos se fortalecen, se crea un desbalance peligroso en el equilibrio social que podría llevarnos a un tema prácticamente de lo que está ocurriendo en Haití, a haitianizar el país, porque cuando las mafias o los grupos económicos o lo que sea se tornan más fuertes que el Estado, entonces una sociedad ya anda muy mal. Cuando se rompe ese equilibrio, entonces a mí me preocupa, Gregory, y lo digo de la mayor buena fe porque no tengo nada contra ningún grupo económico, es que el Estado se ha ido gradualmente desmantelando en el transcurso de esta defectuosa democracia que hemos tenido. Reitero, la connivencia entre políticos y empresarios inescrupulosos, la corrupción pública y privada, han llevado al Estado a perder cada vez más una gran cantidad de sus bienes. Va a llegar el punto en que el Estado se debilita y prácticamente hasta desaparecer. Y ahí entonces viene el tema de la ingobernabilidad, el caos social y económico. Y eso es lo que a mí me preocupa en todo este proceso. Primero, nunca estuve de acuerdo con la capitalización de bienes públicos, la privatización que se operó cuando estaba en boga el auge del neoliberalismo. Porque estas son estrategias también del neoliberalismo reciclarse. Porque el capitalismo, desafortunadamente, uno de sus principios es la reproducción continua del capital, de la riqueza. Y como te decía,
Cuando David Ricardo, el economista en aquel entonces, fue uno de los primeros en poner la ley de rendimientos decrecientes, llega un punto que por más que tú inviertas, tus ganancias o se estancan o disminuyen o dan beneficios pero menores, no lo que originalmente daba. Entonces ahí vienen estrategias colaterales. Cruzar a pescar los bienes del Estado. Exacto, a irse apropiando de los servicios públicos, agua, electricidad, en fin, todo lo que sean servicios públicos, porque así tú tienes a una población cautiva que te tienen que pagar. El mayor consumidor. El mayor consumidor. Imagínate, eso se concesiona, llámalo como tú quieras, se da en fideicomiso, esas son ya estructuras, modalidades legales que poco importan ya para lo que estoy explicando. Y entonces, reitero, el Estado se debilita, estos grupos se fortalecen, que son, qué sé yo, 15, 20, 50, 100 familias, las que tú quieras, pero entonces la población, ¿dónde queda? Entonces ahí vienen las conmociones sociales, los problemas, las tensiones que son propias de todos estos países, donde hay una brutal desigualdad, una brecha enorme. Yo te recomiendo que te leas un libro del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, titulado La desigualdad, donde él explica cómo la desigualdad, que también ha crecido, oye bien, en países avanzados como los Estados Unidos, Gregory, ha ido aumentando, fruto de la concentración de riquezas que ha producido el desarrollo tecnológico del Silicon Valley. Silicon Valley es, en español, el Valle del Silicón, donde están todas estas empresas tecnológicas, Google, Microsoft, PayPal, todas esas grandes que hoy tienen capitales inmensos. Entonces, a fin de no pagar impuestos, operan en diferentes países, porque hay que entender también cuáles son las reglas del juego económico, y terminan tributando, ¿tú sabes dónde? En paraísos fiscales, en Irlanda, donde la tributación es más baja que en los demás países europeos, o en cualquier paraíso fiscal como Luxemburgo, incluso en Delaware, en los propios Estados Unidos hay paraísos fiscales, la capital financiera. Aquí en el Caribe, Gran Caimán. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es para explicarte los principios básicos. Estos grupos tecnológicos se han hecho tan poderosos que le imponen condiciones a los gobiernos para efectuar sus inversiones. Porque es una política que tiende a fomentar los monopolios que se entendían que ya estaban superados. Y entonces se debilita el Estado social, porque en la medida en que el Estado, reitero, no puede recolectar los recursos suficientes para sufragar las necesidades, educación, salud, a la población y una serie de servicios, entonces vienen los problemas, porque se crean estos polos. El sector privado poderoso, que es lo mismo trasladado aquí al plano local, te lo estoy ya explicando en el plano internacional para que no se vea que es un tema, no es un tema de animadversión ni de nada. Ni personal. Ni personal. Yeah. Es un tema de una preocupación social. Entonces, eso está muy bien explicado también en un libro del profesor Diego López Garrido, que es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, titulado La Edad de Hielo, donde él explica cómo estas enormes compañías se han dado el lujo incluso de imponerle condiciones ya a gobiernos débiles, en el sentido de que van a tributar bajo, van a pagar los impuestos que ellos entienden que pueden pagar a cambio de mano de obra barata, o sea, de ofertar empleos. Entonces, eso es más o menos lo que va a terminar ocurriendo con el Estado Dominicano en la medida en que se desprenda de sus bienes, aún sea bajo la modalidad de fideicomiso y aún cuando teóricamente los preserve, pero no va a tener el control de los mismos. Lo que pasa es que, reitero, gobernar es administrar fondos públicos tomando en cuenta el interés general, no con fines de lucro. Nunca el sector privado, nunca, eso no es verdad. No importa quién, los grupos que sean, ni aquí ni en ninguna parte, van a administrar sus bienes. No importa que sean
propios o del Estado para beneficio del interés general, sino para beneficio de su interés particular, es decir, expandir sus patrimonios hasta donde sea posible. Al darle seguimiento a este tema, en tu caso, ¿piensas o tienes la respuesta definida si la idea original de que surja este método del Estado manejar sus bienes buscando ser más eficiente o buscando ser eficiente, esta idea, su origen está en una manufactura netamente dominicana, a tu modo de ver? No, mira, esas son leyes que vienen copiadas de otros países, de otras legislaciones, porque yo sé que el fideicomiso, primero, aquí lo utilizaban hace algunos años las familias muy ricas. Las familias muy ricas, cuando iban envejeciendo los fundadores, a fin de que no se operaran problemas entre los herederos que pudieran llevar a la ruina sus empresas, hacían fideicomisos, o cuando entendían que los herederos no tenían las condiciones para administrarla, hacían fideicomisos para que administraran y le pasaran los beneficios a los herederos, ¿me entiendes? Yeah. O sea, se venía utilizando hace tiempo. Y yo recuerdo que se han dado casos aquí que incluso han llegado a los tribunales, ha habido discusiones sobre esos temas, pero ahora ya lo tenemos incorporado de manera legal, pero con el problema de que al momento de haberse puesto en vigor, de haberse aprobado esas leyes, no se tomó en cuenta que es una figura que choca con los principios generales del derecho positivo dominicano. Por eso tú ves que los franceses no aceptan el fideicomiso. Es más, los franceses no. Los países del derecho romano-germánico, que tienen que es el nuestro. Nosotros no tenemos el derecho anglosajón. Porque es un derecho codificado que ya viene tasado con reglas claras. El fideicomiso es para mantener, reitero, intereses, manejarlos con un margen de discrecionalidad tal que prácticamente las leyes no puedan tocarlo. Esa es la esencia del fideicomiso. Para mí, te digo la verdad, la esencia de todos los fideicomisos, públicos o privados, no constituyen una expresión del egoísmo y la codicia del ser humano. Yeah. Y en el caso, olvídate de eso, llámese como se llame. Ese es mi criterio. Cuando tengamos la ley ya debidamente votada y promulgada, esa ley, a tu modo de ver, puede ser recurrida, puede ser enfrentada legalmente. Bueno, puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, puede ser impugnada mediante una acción directa en inconstitucionalidad. ¿Habría méritos? Mira, habría que ver, ahí hay muchos temas interpretativos. Por ejemplo, está el tema de si es ley ordinaria, de si es ley orgánica. Tú sabes que la ley orgánica requiere las 2/3 partes. Fue aprobado, creo que como ley ordinaria. A mi modo de ver, creo yo, tendría todavía que profundizar un poco más en el tema. A mi modo de ver, es ordinaria también la ley, porque tomando como referencia lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, no es una ley marco. ¿No entiendes? Ahora, lo que debió haber, sí debe ser impugnada es la ley general, es la ley de fideicomiso, cosa que no ha ocurrido. Pero en este caso, habría que determinar si es ordinaria, si es orgánica, el tribunal tendría que pronunciarse, tomar partido. Si considera que es orgánica y que no se aprobó con la mayoría prevista para ese tipo de leyes, que son las 2/3 partes, que establece el artículo 112 de la Constitución, pues entonces podría eventualmente, pero eso sí lo interpreta en esa dirección. Pero si no, si lo interpreta en la dirección que yo considero, a mi humilde entender, de que es ordinaria, entonces podría ser rechazado el recurso, la acción directa en inconstitucionalidad. Habría que ver qué otros aspectos podrían surgir residuales de inconstitucionalidad.
Pero esos son factores eventuales que todavía, tú sabes, no podemos analizar en concreto porque no se ha producido, sino ver la proyección teórica, pero sí, puede ser eventualmente impugnada. Lo único que habría que buscar sólidos fundamentos para que el tribunal pueda declarar la inconstitucionalidad de esta ley de fideicomiso público. En el caso del fideicomiso de Pedernales, que ha sido bastante expuesto y explicado y enseñado y mostrado, sobre todo como un gran logro, como una oportunidad para que ese polo geográfico del país pueda tener preponderancia turística a nivel mundial. Me gustaría conocer tu opinión sobre el fideicomiso de Pedernales, Fíjate, lo que conozcas de él. Sí, sí, como no, ha habido una gran controversia en las redes sociales con ese fideicomiso de Pedernales. Lo primero es que esa zona de Bahía de las Águilas es producto, tiene una litis de más de 20 años, Gregory. Más de 20 años en los tribunales. El Estado obtuvo ganancia de causa en las parcelas 215A. Yeah. 215A, en una sentencia un tanto cuestionada, donde no se reconocen una serie de aspectos como, pero ya esos son aspectos legales, como la figura del tercer adquiriente de buena fe, etcétera, pero no vamos a entrar en eso. Entonces, hay dos grandes parcelas, que creo la 90 y la 215A. En la 215A obtuvo ganancia de causa, pasaron al Estado. Todavía hay un grupo de propietarios que está impugnando esa decisión. El Constitucional ya se pronunció a favor del Estado. Y está la parcela 90 que todavía está en litis. Entonces, ahora aparece esto aquí. ¿Por qué no ha arrancado? Porque ahí hay problemas legales muy serios, estos que todavía no han sido resueltos, que es el tema de Bahía de las Águilas. Tú sabes que es una litis, reitero, donde hay un montón de abogados, intereses contrapuestos. Entonces, la titularidad no está del todo clara en algunas parcelas. Y en las que está clara, todavía hay discusión. Incluso creo que hay recursos ante la Corte Interamericana en la comisión. Están en la comisión a ver si es admisible para llevar ese tema a Costa Rica. Bueno, el punto es que hace tiempo que esa zona debió haberse desarrollado, porque la verdad que Bahía de las Águilas es una de las mejores playas del país, es extraordinaria, hay una pobreza extrema en esa zona, Pedernales está prácticamente despoblado, hay que desarrollar, pero el Estado no ha manejado bien ese expediente. Eso hace tiempo que debió habérsele buscado una salida salomónica armoniosa, porque el Estado está impugnando títulos emitidos por él mismo, o sea, por el propio Estado, ¿me entiendes? Entonces, ahí hay una serie de aspectos que han impedido, reitero, el desarrollo de la zona, pero a mí me parece que, y ahí volvemos a caer en lo mismo, que el fideicomiso no es lo más apropiado para el desarrollo por las razones que ya hemos expuesto, para desarrollar el tema de Pedernales. Claro, estamos de acuerdo con el desarrollo de Pedernales, pero no con el tema de los fideicomisos, porque reiteramos, ¿quiénes van a administrar eso? ¿Quiénes son los que se van a lucrar con eso? ¿Qué beneficios va a recibir el Estado? Al contrario, eso podría resultar muy lucrativo para los inversionistas que adquirirían esos terrenos a cambio de precio, de darle una chilata al Estado dominicano dentro de un fideicomiso y ellos quedarse con la parte del león en un negocio turístico en una de las zonas más bellas del país. Pero es que volvemos entonces a la preocupación anterior que estábamos planteando. Se entiende que esos terrenos, el Estado no saldrá de la posesión legal de ellos. Bueno, lo que te digo es que hay varias parcelas, unas todavía no, o sea, el tribunal no se ha pronunciado en la parcela de la alianza público-privada también que se va a aplicar allá. Sí, pero por esos temas legales, ni alianza público-privada, ni fideicomisos, ni compañías, porque hay que resolver el tema legal primero. Y el tema legal solamente, y todavía hay temas con eso, es en la 215A, que es la parcela mayor, pero hay otras parcelas. Por eso se quiere hacer tengo entendido, en la
en una porción donde está ahí la mina, cerca de la mina esta. De la Alcoa. De la Alcoa. Ya. De la Alcoa. Que creo que fueron concesionados esos terrenos a la familia Corripio, que eso no están en la litis, esa porción. O sea que ahí hay una serie de aspectos por definir, Gregory, que yo no sé, por eso es que tú ves que nunca ha arrancado ese proyecto. Han pasado varios gobiernos, el gobierno de Danilo, del PLD, intentó, hizo todo lo posible y no ha podido, precisamente porque es que hay litis en el Tribunal de Tierra y múltiples sobre la titularidad de esos terrenos, porque algunos dicen que fueron adquiridos de buena fe, otros dicen que el Estado dice que no, que son títulos falsos, pero no pueden ser. Lo que resulta incomprensible es que fue el Estado que emitió esos títulos. Entonces el Estado está reconociendo que emitió títulos falsos. Se está desdiciendo. Se está desdiciendo. Y eso es complicado. Yo entiendo que lo primero que debe hacer el gobierno, si quiere desarrollar ese polo que necesita, de hace años debió haber arrancado, es primero resolver los temas legales para entonces proceder bajo la modalidad que entienda. A mi juicio no son los fideicomisos la modalidad más adecuada, que es la que se quiere usar, pero primero tienen que resolver esos puntos. Muy bien. Vamos a hacer una pausa para venir a la parte final de la hora 22 en esta noche con Yotin Curi, hablando sobre fideicomiso en República Dominicana. En breve retornamos. Yotin Curi, República Dominicana siempre tiene la batalla de que año por año vamos creciendo. Sin embargo, no acabamos de dar el salto. En tu estudio legal, en los hechos que tienen que ver con la visión del crecimiento de una sociedad, los factores que ayudan al crecimiento, ¿a qué tú achacas? Que nosotros demos un paso hacia adelante, medio hacia atrás, luego otro hacia adelante, pero como que estamos más o menos en el mismo lugar en el aspecto económico. Sí, precisamente, Gregory, uno de los problemas de nuestros sucesivos gobiernos es la falta de continuidad en las políticas públicas y en la administración de los bienes. Mira, hay varios modelos de constitución económica, que es como se denomina. Primero eso tiene mucho que ver con la relación Estado-sociedad. Por ejemplo, en la Constitución Económica Liberal, el Estado trata de no intervenir en la sociedad. En el modelo marxista es todo lo contrario. El Estado interviene en la economía, en la sociedad, y planifica la economía. Nosotros tenemos aquí, sobre todo después del año 2010, una constitución económica intervencionista, que no es lo mismo que una economía social de mercado, como han dicho erróneamente algunos políticos. Lo que tenemos, porque la economía social de mercado está basada en la libre competencia y eso viene de la escuela ordoliberal alemana. No ese es el modelo que tenemos. Tenemos un modelo de constitución económica intervencionista, que fue el que adoptamos nosotros. Es decir, el Estado interviene en la economía para favorecer el interés general. Pero eso es teóricamente, Gregory. En la práctica sigue rigiendo el neoliberalismo. Y fruto de eso, todo lo que hemos hablado de los fideicomisos. Es decir, el texto constitucional dice una cosa, pero en la práctica hacemos otra muy distinta. Entonces, hay una disonancia, vamos a decir una disonancia cognitiva entre lo que establece el texto y lo que ocurre en la práctica. Y eso no hay quien lo entienda. Se supone que el Estado debe intervenir siempre para favorecer a la gran masa, a los más vulnerables. Y no es lo que está sucediendo. Entonces, de ahí surgen
todos los problemas y todas las dificultades que estamos atravesando. Y esta situación... Porque no hay coherencia, ni siquiera conceptual, y mucho menos en los sucesivos gobiernos de las políticas y continuidad en las políticas económicas. Y esa característica se repite después de 2010 en cada gobierno, o cada gobierno toma una actitud particular en ese aspecto. Particular. Aquí el gobierno que surge hace todo lo contrario del gobierno anterior, y al no haber esa continuidad en las políticas públicas y económicas, entonces vivimos, como tú señalabas, encharcados en el mismo punto. Y lo peor, debilitándose cada vez más el Estado, fortaleciéndose cada vez más el sector empresarial, y produciéndose entonces una gran desigualdad que tarde o temprano va a traer conmociones sociales, las cuales son muy peligrosas. Porque yo te voy a hacer si me permites, una breve anécdota de lo que ocurrió en la Revolución Francesa. Cuando toman la Bastilla, se toma la Bastilla, ¿verdad? Y el marqués de Liancourt va de París a Versalles a informarle a Luis XVI sobre la toma de la Bastilla y los acontecimientos sociales peligrosos que se estaban produciendo. Llega en la madrugada y ordena que levanten al rey. Al rey lo levantan, dadas las circunstancias, y le dice el marqués de Liancourt: mire, Su Majestad, la Bastilla ha sido tomada, han sido cortadas las cabezas de los guardias y son exhibidas en una pica por todo París. Y el rey le dice al marqués: bueno, pero eso es una revuelta. Y le dice el marqués de Liancourt: no, señor, no es una revuelta, es una revolución. Wow. Entonces, esas son las cosas que hay que evitar. Te hago la anécdota porque cuando los acontecimientos se salen de control, producto de las desigualdades, se corren muchos peligros. Y al que menos le conviene que esas cosas pasen son a los sectores económicos poderosos, porque son los que más tienen que perder, porque precisamente son los que más tienen. Entonces hay que preservar el equilibrio social. El Estado no se puede seguir empobreciendo paulatinamente, como ha ocurrido en el transcurso de los últimos años, y ahora agravado con este tema de los fideicomisos. ¿Y quién se está percatando en la sociedad de que puede acercarse o una revuelta o una revolución? Mira, esas cosas surgen de manera inesperada. Eso puede surgir en cualquier momento, el día menos pensado. Pero están apareciendo elementos. Bueno, en un país donde hay tantos problemas sociales, donde hay problemas migratorios, sustitución de población, carestía, inflación, desesperanza, y donde ya prácticamente más de la mitad de la población no cree ya en el sistema de la democracia representativa. Fíjate, por eso algunos autores en derecho te hablan de la fatiga de la democracia, de la fatiga, y no solamente en República Dominicana, en numerosos países del área, porque se ha tornado en un sistema que no da respuesta a las necesidades sociales. Porque la democracia es muy buena para los que tienen de todo, para la clase media, para la clase alta, pero y para la inmensa mayoría que no tiene con qué satisfacer sus necesidades mínimas. Entonces, el tema de la desigualdad, Gregory, es muy peligroso. Y por eso yo digo que eso puede ocurrir en la República Dominicana, puede ocurrir en cualquier país de esto donde se sigue deteriorando las instituciones y se sigue profundizando la brecha entre ricos y pobres, entre las personas de muy altos ingresos y los que apenas tienen con qué vivir, y muchos ni eso, porque hay pobreza crónica. Entonces, ese es un tema que hay que trabajar, y ese debe ser el enfoque de cualquier gobierno que surja, porque de lo contrario, yo te digo, la democracia no puede seguir como va, ni aquí y en otros países sucede lo mismo. Mira el caso de Venezuela. Mira todo lo que ha pasado en Brasil, mira, en fin, en Nicaragua, en todos esos países vienen esos disturbios precisamente por todo lo que venimos hablando. Ojalá eso no suceda nunca.
pero es una anécdota que siempre yo recuerdo y que nunca se me ha olvidado y que recuerdo, reitero, porque cuando uno ve cosas como esta, dice, el día menos pesado se arma un problema en cualquier región del país que se puede propagar. Y el fuego hay que apagarlo temprano, no esperar que se propague, porque mientras más corre, más difícil es. Pero cada gobierno que nos toca nos dice, sobre todo siempre en la voz del primer mandatario de la nación, que se trabaja con esfuerzo y ahínco para hacer una distribución lo más equitativa posible de los recursos con que cuenta el mismo Estado y que la población sea servida de una manera no discriminada. Fíjate, yo entiendo que el actual mandatario es un hombre de buenas intenciones, es un hombre honrado, que quiere hacer un buen trabajo, pero a veces las políticas, las medidas que adoptan, como considero yo en estos casos los fideicomisos, no son las más recomendables, porque solamente hay que ver el rechazo de la población, que no es la oposición, no es la oposición, es la población, no debe confundirse. La oposición son dos partidos políticos y creo que el PLD votó a favor del... En Pedernales la población... Terminó votando a favor de la ley de fideicomiso. O sea, Pedernales celebró por lo alto, la población, parte de la población, el fideicomiso de Pedernales esta semana. No, esa gente lo que quiere obviamente es que se desarrolle la zona, sea mediante un fideicomiso como sea, porque no hay empleos en Pedernales, tú sabes, ahí lo único es la zona fronteriza, los negocios que se hacen ahí, y es una pena que teniendo playas tan hermosas, las mejores playas del país, hayan transcurrido tantos años y todavía estemos debatiendo si se va a desarrollar el polo turístico de Pedernales, pero también ahí entran otros factores, que hay sectores en el este que han bloqueado el desarrollo de Pedernales. Hay de todo un poco. Hay de todo un poco. Hay de todo un poco. Hemos tenido en esta noche la participación de Yotin Curi hablándonos sobre esa figura tan importante que tanta vigencia tiene en este momento y parece que continuará teniéndola en el futuro, que es la figura del fideicomiso, un aporte didáctico, explicativo, claro, con tus convicciones, tus conocimientos, hablando con conocimiento de causa, pues lo has expuesto en la hora 22. Tus colegas juristas, espero, den su opinión, claro, fijen posición respecto a tus planteamientos. Perfecto. Gracias por estar en la hora 22, Yotin. Gracias, Gregory. Bien, señores, hasta la próxima.